Bueno, las lecturas que voy a hacer para este segmento van a ser lecturas de cada signo del zodiaco y en la descripción, en la cajita de descripción de este video también voy a poner los tiempos de cada uno de los signos. Y la lectura se va a basar en dos cosas. No voy a utilizar las cartas de tarot, voy a utilizar cartas de oráculo que son básicamente cartas que tienen un significado específico, el significado que le dio el creador o la creadora de las cartas. Pero entonces las preguntas que voy a hacer las preguntas que voy a hacer son, es primero que nada, ¿cuál es la sombra que se está presentando en su vida, es decir, en la vida de ustedes los videntes en este momento? Y cuando yo estoy hablando de sombra, esto es algo que yo hago mucho en mi práctica, estoy hablando de todas aquellas cosas que están reprimidas o suprimidas, todas aquellas cosas que relegamos a nuestra mente subconsciente, de las cuales nosotros no estamos conscientes en el día a día. Por ejemplo, cualquier tipo de problema o situación que nosotros tenemos en nuestra vida tiende a tener motivaciones subconscientes. Cuando estamos hablando de la sombra o del trabajo de sombra, que es algo que yo hago con mis clientes, estamos hablando de traer todas estas cosas que están en nuestra mente subconsciente a nuestra mente consciente, es decir, a la luz. Y lo menciono porque a veces las personas escuchan esa palabra y se asustan y piensan que tiene algo que ver con cosas del ocultismo, algo así. Para nada, no tiene nada que ver. Es de hecho, perdón, se me zafó el inglés ahí. Es de hecho, se basa mucho en las teorías de Carl Jung, que es un psicólogo, de hecho fue estudiante de Sigmund Freud, que yo creo que las personas conocen más, pero él habla mucho de los archetypes. En español, los arquetipos, creo que es como se dice en español, no. La jornada del héroe, el retorno del héroe y todo eso. Algunos de ustedes tal vez están familiarizados con ese tipo, con sus libros o con sus estudios, pero de eso es lo que se basa cuando hablamos del trabajo de sombra, así que quería aclarar eso de una. Y como dije, las preguntas que voy a hacer es primero, ¿cuál es la sombra de lo que está pasando, de las dificultades que están teniendo en su vida? Es decir, ¿cuál es el motivo, la motivación o la causa subconsciente de las dificultades que están teniendo en su vida en este momento? Y entonces la segunda pregunta es, y para esa voy a utilizar lo que se llama las cartas de Blind Spot, que son unas cartas para trabajo de sombra. Y blind spot en español, la verdad no sé cómo interpretarlo, yo diría el punto ciego, que es como todas estas partes que todos tenemos en nuestra vida que no vemos, que nosotros mismos no podemos ver y necesitamos que otra persona nos las señale, ¿no? Y estas son las cartas que voy a utilizar para hacer la pregunta de cuál es la sombra de las dificultades que están viviendo en su vida en este momento. Y el segundo grupo de cartas que voy a utilizar es las cartas de frecuencia o de vibración. Y la pregunta que voy a hacer es, ¿cuál es la frecuencia o la vibración que deben encarnar los videntes para ayudarlos a sanar esta sombra, ¿no? Esta motivación o este sentimiento o esta necesidad subconsciente, ¿ok? Y cuando estamos hablando de vibración, básicamente a lo que eso se refiere es, pues, o sea, todos somos energía, ¿no? Y la energía vibra a cierta frecuencia. Entonces, estas cartas nos dejan saber qué tipo de frecuencia, ¿no? Qué emoción, qué experiencia deben encarnar para poder ayudarlos a sanar, ¿ok? Entonces, habiendo dicho todo eso, podemos comenzar con esta lectura. Y esto lo pueden utilizar, lo pueden aplicar a cualquier área de su vida. Piensen en una dificultad por la que ustedes están pasando, en un reto, en algún problema que están teniendo, en el cual ustedes no están muy claros de cuál es la situación. O bueno, aunque estén claros, porque a veces nosotros estamos claros conscientemente, pero lo que está en la sombra, o sea, lo que está en nuestro subconsciente, no estamos al tanto de eso. Así que piensen en algo. Y entonces, yo voy a sacar una carta aquí. Hola Aries y bienvenido a tu lectura del día de hoy. La primera carta que saqué para esta lectura es una carta que es la respuesta a la pregunta ¿cuál es la sombra de las dificultades o los retos por los que Aries está pasando en este momento? Y cuando estoy hablando de sombra, como dije en la introducción, estoy hablando de las motivaciones subconscientes que están facilitando estas dificultades y estos retos de este momento para ti, Aries, perdón. Entonces, la carta que me salió es la número 10.
¿Ok? Y entonces voy a buscar en el librito de oráculo a ver qué dice la número 10. Y la carta número 10 dice negación. Si te ha salido esta carta, en este momento estás en negación de esta situación o situaciones. La pregunta es, ¿qué estás evitando admitir o aceptar? Negación es rehusarte a aceptar o admitir la verdad de la realidad de algo que no te gusta. Un ejemplo de esto es una persona a la cual su pareja la abandonó y continúa pensando o actuando como si su pareja estuviera simplemente de vacaciones. Cuando no podemos lidiar, cambiar o eliminar algo doloroso para poder dejar de sufrir, simplemente negamos esa situación dolorosa. Pero es un estado muy poderoso de inconsciencia, porque para poder estar en negación, la persona tiene que parar de ver, de sentir y de escuchar cualquier prueba que le contradiga. Hasta cierto punto, tienen que vivir en una burbuja para que no les llegue la prueba o las pruebas del mundo. Puedes pensar que la negación es una buena herramienta. Después de todo, si alguien evita o ignora las pruebas en un universo de la ley de la atracción y se enfoca únicamente en lo que quieren que sea verdad, entonces van a manifestar esa realidad, ¿no? Pues no, incorrecto. Negación es un estado de resistencia y de supresión. Es empujar en contra de lo que no queremos. Es el rehusarse a aceptar algo. Es una guerra con lo que es. Y cualquier cosa que resistimos persiste. Tengan en mente que la negación no es solo negar que hay un problema. Algunas personas sí ven que el problema existe, pero su negación viene en la forma de minimizar el impacto que tiene en sus vidas. Lo excusan, lo olvidan, lo racionalizan. Lo excusan, lo olvidan, lo racionalizan. La negación no trabaja porque a menos que sepas efectivamente dónde estás parado o parada en este momento, no puedes saber entonces a dónde quieres llegar y no puedes dar los pasos apropiados para llegar a ese lugar. Uno de los lugares más peligrosos en donde estar es en la negación en una relación. Negación en las relaciones hace que la relación sea imposible. Las personas pueden estar en el mismo lugar físicamente, pero están en dos realidades completamente diferentes. Y una de esas personas, usualmente la que no está manejando la situación y está en negación, está atormentada porque no solamente están solas o se sienten solas, sino que también se sienten solas en su dolor. La aceptación es lo opuesto de la negación y de evitar. Aceptar es reconocer que algo es válido y correcto. La aceptación no tiene nada que ver con perdonar, aprobar o condenar algo. No tiene nada que ver con si quieres cambiar algo o no. Si te ha salido esta carta, fíjate en tu situación y pregúntate, ¿qué no estoy dispuesto a aceptar o dispuesta a aceptar de esta situación? ¿Por qué no estoy dispuesto o dispuesta? Si lo acepto, ¿qué significaría esto o qué cosa mala podría pasar?
Bueno, eso es todo lo que tiene el libro. Bueno, Aries, yo creo que la descripción del libro está bastante clara para ti. Lo único que quiero abundar un poquitito más es en que quiero reiterar la importancia de entender que aceptar algo no significa que lo estás aprobando, no significa que lo estás condenando, no significa que lo estás perdonando. Y eso es algo que tiende a confundirse mucho en nuestra sociedad hoy en día. De hecho, de nuevo, en mi canal, en mi otro canal de YouTube, donde los tópicos son de desarrollo personal, etcétera, yo tengo un video que habla de eso, que es basado simplemente en que la aceptación y la aprobación son dos cosas completamente diferentes y tendemos a confundirlas. Pero aceptar algo es simplemente decir, esto es lo que es. No significa tener juicio acerca de eso, ni positivo, ni negativo, ni de ninguna manera, ¿ok? Entonces ahí lo voy a dejar y la próxima carta que voy a sacar es una carta de qué vibración debes encarnar, Aries, para ayudarte a solucionar y o sanar esta situación de aquí, ¿ok? Entonces voy a tirar las cartas a ver qué sale. Oopsie. Oopsie. Entonces, la carta que salió, que es la vibración que debes encarnar, Aries, es la carta de calling o el llamado, ¿ok? Y básicamente lo que esta carta dice es que si te salió la carta, tu llamado está cerca. Vas a sentir una necesidad o un deseo muy fuerte y particular en tu vida, ya sea carrera, tu modo de vida, carrera, vocación, que te va a llevar a una dirección en particular o en una dirección en particular muy pronto. Tu propósito siempre va a venir en forma de algo especial que puedes compartir con el mundo. Por ende, puedes asistir en contestar esta pregunta. Por ende, puedes asistir a tu llamado contestando esta pregunta. ¿Qué dones vine a compartir en este mundo? No ignores tu llamado. Síguelo hasta el final del mundo según se desarrolla. Y construye sobre él. Estás encaminado o encaminada en tu jornada, ¿ok? Y bueno, entonces Aries, lo que esto está dejando saber está bastante claro, pero por alguna razón me siento que tengo que decir 2 o 3 oraciones más, porque pienso que era denial, que hay bastante resistencia a esto. Y lo que me está saliendo intuitivamente es no solamente que tu llamado ya viene en camino, sino que ya has comenzado a notar el llamado. Ya sea porque ya se han dado situaciones o has visto cosas, has sentido cosas que te están dejando saber cuál es tu propósito y hacia dónde encaminarte en la jornada de esta tu vida, ¿ok? Pero al parecer lo estás negando, estás en un proceso de negación en este momento y es bien importante para ti, Aries, que comiences poco a poco a aceptar. Y yo creo que las preguntas de las que habla aquí, que al final, el final de la lectura de la carta, cuando estaba leyendo el librito, son preguntas que te debes hacer que son bien importantes para ti. ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué es lo que tienes que puedes compartir con el mundo? Etcétera. Porque el llamado ya está aquí. La carta en el libro dice que ya viene próximamente. A mí la impresión que me está dando intuitivamente es que ya está aquí y simplemente tal vez no está tan claro como tal vez tú esperarías o querrías,
pero ya has comenzado a sentir ese llamado. Ya han habido cosas que han pasado en tu vida que te están encaminando en esa dirección, pero simplemente lo estás resistiendo por la razón que sea. Y yo creo que es bien importante para ti, Aries, no solamente tratar de trabajar en la aceptación y evitar esta negación, según decía esta primera carta, sino llegar al fondo de el por qué estás tratando de negar, por qué estás tratando de cerrar los ojos, tus oídos, tus sensaciones a este llamado que ya está en tu vida. Y yo creo que mucho de lo que pasa es que a veces, y esto es algo que es lo que me pasó a mí en particular y es lo que le pasa a muchas personas que se encaminan en esta jornada de sanación, etcétera, y de crecimiento, que nuestro llamado, esos dones, esas cosas que son tan fáciles y naturales para nosotros, que son los dones que tenemos desde niños, desde nuestra niñez, muchas veces fueron la causa de mucho dolor y de muchas situaciones difíciles y complicadas en nuestra niñez y a través del transcurso de nuestras vidas. Y tal vez nos trajeron mucho rechazo, tal vez nos trajeron muchos problemas, tal vez a veces nos trae mucho abuso, etcétera. Y por ende comenzamos a suprimirlos, a reprimirlos. Y tal vez muchas veces también pasa que incomodan a las personas que están a nuestro alrededor. Y por ende comenzamos este proceso y este proceso de adaptación por el cual vamos entonces reprimiendo y suprimiendo todos estos dones que nosotros tenemos, al punto que cuando llegamos a nuestra adultez, a veces no tenemos ni siquiera contacto con ellos. A veces no es que los perdemos, simplemente no estamos conscientes y no los tenemos. O sea, cuando alguien me preguntaba a mí cuáles eran mis dones hace como, qué sé yo, tal vez 4 años atrás, yo tal vez no te podría decir. Tenía más o menos una idea, pero no estaba exactamente clara. Hoy si me preguntan, estoy bastante clara y sé que hay muchos que todavía no estoy consciente de ellos, pero lo que tiende a pasar es que muchos de nosotros tal vez a veces los empujamos tan y tan profundamente a nuestra mente subconsciente que ya no tenemos casi ni acceso a ellos. Todavía están ahí, todavía son una parte de nosotros, pero no tenemos acceso a utilizarlos con la facilidad en que lo hacíamos en el pasado. Y la otra cosa que tiende a veces a pasar es que son tan naturales para nosotros que ni siquiera los vemos como dones. Por ejemplo, hay cosas que son dones que yo tengo, que para mí simple y sencillamente son cosas que yo nunca he entendido por qué a las otras personas se les hacía tan complicado. Yo simplemente asumí que para todo el mundo era igual de fácil hacer ciertas cosas. Por ejemplo, uno de los dones que yo tengo, que tal vez no va con el tema espiritual, pero yo soy una persona bien organizada, yo soy una persona bien eficiente. Y la eficiencia y la organización es algo que es súper fácil para mí. Mi mente siempre está buscando la manera más eficiente de hacer las cosas. A mí no me toma ningún esfuerzo. Y toda mi vida yo simplemente asumí que para todo el mundo era igual, y cuando las personas no eran eficientes era que lo estaban haciendo porque no querían. No fue hasta bien recientemente, estoy hablando de los últimos 10 años más o menos aproximadamente, que yo empecé a darme cuenta que simplemente no todo el mundo tiene esa facilidad. Pero como siempre ha sido algo que ha sido tan fácil para mí, que no me cuesta ningún tipo de trabajo, que yo no pongo ningún tipo de esfuerzo o energía, simplemente pasa naturalmente, yo simplemente asumí que eras igual para todo el mundo. Y eso es algo que quiero mencionar entonces para ti, Aries, que hay dos posibilidades y en tu caso puede ser una la otra o pueden ser ambas, dependiendo cuál es el don, ¿no? Que a veces simplemente perdemos el contacto y el acceso a esos dones de una manera consciente, y a veces son tan y tan fáciles para nosotros que simplemente los vemos como algo cotidiano y no nos damos cuenta que son realmente dones que no todo el mundo tiene. Y a veces esas dos cosas van de la mano. A veces perdemos el contacto consciente porque son tan una parte de quienes somos y tan simple y sencillo y fácil para nosotros exhibir esos dones, ¿no? O sea, utilizar esos dones, que simplemente lo hacemos como en el piloto automático, ¿no? Como manejando un carro. Simplemente ni siquiera pensamos en ellos porque es algo que simplemente se nos hace fácil. Pero entonces, volviendo al tema principal, Aries, es súper importante para ti que por favor
comiences a, por lo menos, a poner la intención de prestarle atención a estos llamados. Si ni siquiera sabes, si te estoy diciendo esto y ni siquiera sabes y estás pensando, pues yo no sé qué llamado, yo no recuerdo nada, yo no he anotado nada, entonces pídele a tus ángeles, a tus guías, a tu yo superior, a Dios, a lo que creas, al universo, lo que sea en lo que tú crees, que te ayude a abrir tus ojos, a abrir tus oídos, que te ayude a ver y a sentir y a percibir los mensajes que están llegando y cuál es ese llamado para ti, porque a veces estamos tan y tan cerrados que simplemente no tenemos ni siquiera conciencia de ese llamado. Y también puede ser que para algún número pequeño de ustedes, no creo que esto es para la mayoría, pero para un grupito pequeño de ustedes, tal vez lo que dice el libro es cierto, que simplemente ese llamado todavía no ha comenzado, pero viene pronto, ¿ok? Así que por favor estés muy pendiente, Aries, y bueno, espero hasta aquí la lectura de hoy, espero que esto te haya sido muy útil y como siempre hasta la próxima, namaste.